Muchas veces nos encontramos queriendo conocer más de Dios, pero sin saber por dónde empezar. O quizás tienes preguntas relacionadas de cómo los cristianos sacamos las cosas que creemos. ¿Quién y cómo dice lo que deberíamos creer? ¿Son estas cosas arbitrarias o peor, producto de un motivo oculto? En este segundo episodio de la introducción a la teología, vamos a ver cómo podemos empezar a profundizar en este tema y en particular, cómo podemos hacer una buena teología. Como les comentaba, quise hacer una serie introductoria a la teología porque he visto que es algo que hay muchas personas que quieren conocer más, pero también lamentablemente en español tenemos muy pocos recursos al respecto. Entonces quería hacer una serie que fuera introductoria, sencilla, fácil de seguir, pero también de muy buena calidad, espero. Y que fuera útil, ¿verdad? Que nos permitiera ir creciendo y profundizar un poco más en ese tema. Ese es el segundo episodio. El primero hice justamente la introducción a la teología y hoy vamos a empezar a ver cómo podemos empezar a profundizar sobre ese tema tan importante. En el episodio pasado terminé con que afortunadamente somos afortunados porque Dios se nos ha revelado, ¿verdad? Porque Dios no quiso, primero porque Dios quiso crearnos, pero también porque nos creó y no quiso nada más dejarnos ahí, sino que Dios quería y quiere tener comunión con nosotros y en medio de esto se nos ha revelado, ¿verdad? Él ha dejado formas en que podemos conocerlo a Él, ¿verdad? Y ese estudio de la revelación de Dios es finalmente lo que llamamos teología, que eso es lo que significa, es el estudio de Dios, el conocimiento de Dios. Y eso es muy importante, mencionaba, porque una buena teología es necesaria para vivir correctamente. Nuestras ideas tienen consecuencias. Lo que nosotros pensamos acerca del mundo tiene consecuencias. Por ejemplo, si tenemos una mala teología, vamos a vivir el cristianismo de forma incorrecta. De la misma forma que si tenemos una mala cosmovisión, esto es una mala visión del mundo, una mala forma de ver el mundo alrededor nuestro, vamos a también a vivir de forma incorrecta. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros creyéramos que la salvación es por obras, ¿verdad? O que el amor de Dios es condicional, que depende de nuestros méritos, que depende de lo que hagamos? Esta idea errónea en ambos casos nos haría vivir erróneamente nuestro cristianismo y nuestra vida. Por eso es importante conocer bien a Dios, estudiar lo que Él nos ha dicho de cómo es Él, para entonces poder vivir correctamente. Nuestra cosmovisión, nuestra forma de pensar debe estar formada y también informada por la verdad, y esto lo conocemos también principalmente por la revelación de Dios, que al final de cuentas, por eso es que esto también es un mandamiento. Y en Mateo 22:37 está esto donde Jesús dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, cómo empezar en la teología, ¿verdad? Muchas veces vemos un libro, ¿verdad? Y la Biblia, y pensamos que todo va a estar ahí a mano, ¿verdad? Y que no tenemos que hacer ningún trabajo más allá de leerlo para realmente poder analizarlo profundamente, ¿verdad? Y en el caso de la Biblia podemos entender las verdades principales si hacemos esto, pero ahí podemos ir mucho más profundo y Dios nos hace una invitación a ir mucho más profundo en nuestro conocimiento de Él. Y aquí podemos ver que la Biblia no es un libro de teología sistemática. Ahora, sé que esta puede ser una palabra nueva para muchos, digamos. ¿Y qué es esto? La teología sistemática es el estudio de Dios, como les decía, eso es teología. Y sistemática se refiere a que es de forma sistematizada, es por categorías. Es decir, podemos hablar de las doctrinas de la revelación de Dios, podemos hablar de la doctrina de Dios, de las doctrinas de la encarnación de Jesús, del Espíritu Santo, de la iglesia.
Es decir, un estudio de Dios de forma sistematizada por las diferentes categorías que tenemos. Ahora bien, la Biblia no es un libro de forma en forma de teología sistemática. La Biblia no nos dice aquí está la doctrina de las últimas cosas, lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿verdad? La Biblia no nos dice esto. Y por esta razón es que muchas veces no encontramos la formulación de una doctrina de forma explícita en la Biblia, sino que encontramos los datos en crudo o las evidencias en la Biblia y nosotros procesamos y con base a ello nosotros formamos las doctrinas. Es decir, en la Biblia encontramos los datos en crudo y nosotros procesamos esos datos y los llegamos a hacer doctrina. Una analogía que se me ocurre es como si fuéramos arqueólogos y vamos escarbando y encontramos huesos y finalmente el arqueólogo tiene la tarea de poner los huesos juntos y puede analizar el esqueleto de forma sistematizada, ya como nosotros lo podamos entender también. Entonces, en el proceso que nosotros estamos llevando de analizar los datos, ¿verdad? De recopilar primero todos los datos que hay en la Biblia y luego procesarlos, debemos asegurarnos que la doctrina que nosotros construyamos, que el resultado que nosotros lleguemos, cumpla dos cosas. La primera es que se fundamente en las evidencias que encontramos en la Biblia, es decir, queremos al final de cuentas que sea una doctrina bíblica, ¿verdad? No es nada más un conjunto de ideas que a mí me parece bien, ¿verdad? O que yo quiero y me gustan. No, es una doctrina bíblica, debe estar fundamentada en el texto, en lo que nosotros encontramos en la Biblia, y también nos debe ayudar a explicarlos, ¿verdad? Y aquí un ejemplo de esto es la doctrina de la Trinidad. Hay varios textos que nos hablan de la doctrina de la Trinidad y también esta doctrina nos ayuda a explicar varios textos. Entonces, nuevamente, los dos principios, los dos criterios es que la doctrina que nosotros vayamos a construir debe estar fundamentada en las evidencias que hay en la Biblia y también nos debe ayudar a explicarlas, ¿verdad? Una doctrina sólida es como una tela de araña que se fundamenta en distintos textos bíblicos. No es de que yo a partir de un versículo nada más construyo todo un sistema de pensamiento, ¿verdad? Porque así no funciona una teología hecha de forma correcta. Por lo contrario, una buena doctrina, una buena teología se va a fundamentar en diferentes partes del texto, explicándolos y partiendo de ellos. Ahora bien, en esto debemos diferenciar entre una doctrina y su modelo o teoría para explicarlo. Y voy a explicar a continuación qué significa esto. La doctrina es lo que creemos y el modelo y la teoría nos explica qué creemos, nos explica justamente esa doctrina. Por ejemplo, yo puedo decir que Dios es omnisciente, ¿verdad? Y probablemente todo el mundo me va a decir amén, ¿verdad? Pero yo puedo decir, el modelo que explica esta doctrina de que Dios es omnisciente, bueno, es de que Dios puede conocer todas las verdades y no conoce ninguna mentira, ¿verdad? O simplemente puedo decir, Dios lo sabe todo. Son dos cosas diferentes y tienen matices diferentes y ambos son intentos de explicar la misma doctrina, es decir, ambos son intentos de modelar cómo funciona esa doctrina que es la omnisciencia de Dios. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la omnipresencia. Dios es omnipresente y hay diferentes formas en que podemos explicar esto. Por un lado podemos decir simplemente que Dios está en todo lado, ¿verdad? O por otro lado podemos decir, no, Dios es consciente y puede actuar en cualquier lado que a Él le plazca. Entonces son formas diferentes de explicar esta misma doctrina, y a eso me refiero en que hay que diferenciar la doctrina del modelo que usamos para explicar esa doctrina. Y estas teorías, estos modelos, también hay diferentes formas en que nosotros podemos ver si son correctas o son incorrectas, ¿verdad? Dios nos ha dado justamente herramientas para poder
hacer esto de una forma efectiva, ¿verdad? Y la primera es ver si están de acuerdo también, como lo decía al principio, con la Biblia, con la revelación específica de Dios. El episodio pasado decía que había una revelación general y una revelación específica de Dios. La revelación específica de Dios es la Biblia. Y así, esta es la revelación particular que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y en ella podemos conocer cosas que no podemos conocer de la revelación general, que es todo lo demás que Dios ha creado, ¿verdad? Así que una teoría, un modelo que tengamos de una doctrina, debe ser coherente con la evidencia bíblica, ¿verdad? Nuevamente queremos tener teorías, doctrinas bíblicas. Y en lugar, no queremos, ¿verdad?, tener una teoría hermosa y coherente entre sí, pero que al final de cuentas no se fundamenta en la Biblia, porque nuevamente no sería una doctrina, una teoría bíblica, ¿verdad? Podemos, un ejemplo extremo que se me ocurre en este caso es decir, no, es que Dios decidió no crearnos y realmente vivimos en una simulación, ¿verdad? No hay una idea contradictoria necesariamente en esta idea. Entonces puede ser coherente, pero nuevamente, si vamos a la Biblia, esa no es la información que recibimos en la Biblia. Entonces, el criterio que tenemos para juzgar esta teoría es no solamente que sea coherente, es de que se fundamente en la Biblia y que la podamos construir a partir de ella, ¿verdad? Queremos también, parte de la importancia de eso es que queremos saber a qué nos compromete la Biblia, ¿verdad? Si por ejemplo la Biblia nos compromete a creer que Dios existe, ¿verdad? La Biblia nos da ciertos límites que no debemos cruzar, y entonces es importante saber dónde están esos para saber cuál es el campo de acción que nosotros podamos tener. Y este orden que estoy dando es importante porque nuevamente empezamos con la Biblia. El segundo criterio que deben cumplir estos doctrinas y modelos es la coherencia filosófica, ¿verdad? Y en esto, ¿verdad? Esto puede tener mucho estigma negativo y demás, pero lo que estoy diciendo es algo muy sencillo, ¿verdad? Dios nos ha dado las mentes también como un medio como un medio para conocerlo más a Él. Dios nos ha dado herramientas al mundo alrededor nuestro para conocerlo más a Él. Y entonces, y podemos utilizar esas herramientas para justamente este fin, para conocerlo más a Él. Entonces también es importante ver que esas doctrinas y teorías, modelos que nosotros tengamos, no vayan a ser contradictorias, ¿verdad? No vayan a ir en contra de la lógica, porque si no también ya podríamos decir que son incorrectas, ¿verdad? Y la filosofía nos ayuda a lograr esto, porque nos ayuda, entre muchas otras cosas más, a saber qué cosas son contradictorias y qué cosas no son ciertas. Entonces, voy cerrando este episodio aquí. El pasado fue la introducción a la teología, por qué es importante hacer teología. Aquí vimos cómo empezar a hacer teología. Vimos que nuestro papel es recabar las evidencias que hay en la Biblia y formular una doctrina, formular un modelo que es para esta doctrina, que debe ser tanto coherente bíblicamente, que se fundamente en el texto y que también tenga validez filosófica. Con esto voy cerrando este episodio, y el siguiente vamos a hablar justamente de los atributos de Dios. ¿Cómo es este Dios en el que nosotros creemos? ¿Qué características tiene? Así que no te los puedes perder, porque te aseguro, casi que te aseguro que vas a poder ver cosas y aprender cosas de Dios que probablemente no sabías antes, ya cuando podamos ver de forma sistematizada qué atributos y qué cosas nos dice Dios que Él tiene y qué cosas podemos ver que Él es también.